El doctor Tesio es licenciado en Química por la Universidad Nacional de Río Cuarto y obtuvo allí mismo su doctorado en Ciencias Químicas, con investigación en electroquímica y el desarrollo de nuevos materiales. Luego realizó un postdoctorado en Inquimae, la Universidad de Buenos Aires, donde se especializó en sistemas electroquímicos de alta complejidad, incluyendo baterías de litio-oxígeno y estudios mecanísticos avanzados. En su trabajo actual, el doctor Tesio se enfoca al desarrollo de nuevos materiales para baterías de próxima generación, especialmente baterías de litio-azufre y litio-oxígeno, cátodos porosos de alta superficie, materiales carbonosos funcionalizados y catalizadores capaces de mejorar la capacidad de eficiencia y vida útil de estos sistemas. Por lo mismo, es un honor contar con la presencia del doctor Álvaro Tesio, quien compartirá con nosotros sus conocimientos y experiencias en el desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía basados en litio. Bienvenido, Álvaro, nuevamente y te cedo la palabra. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Voy a pasar a compartir. Ustedes me dirán si ven bien. Sí, vemos tu pantalla. Está perfecto. Voy a ver cómo acomodo esto para que no me tape. Acá creo que es mejor. ¿Siguen viendo bien? Sí, Perfecto. sí, sí. Bueno, yo en estos minutos, esta hora, como estaba programado, quería comentarle un poco de las baterías de próxima generación. Entiendo que en mi curso han ido viendo la tecnología actual, sobre todo las baterías de litio-ion. Entonces, es comentarle un poco qué es lo que sigue en esta tendencia actual de búsqueda de nuevas tecnologías de almacenamiento de energía. Como bien me presentó Marcelo, trabajo para el CONICET en Argentina, soy investigador independiente del mismo y trabajo en Sinmeju, que se llama, en Jujuy, en la provincia del norte de Argentina, al límite con Bolivia. Ahí está mi correo por cualquier consulta posterior. A modo de introducción muy general, se puede decir que todo lo que estamos haciendo desde este campo de las investigaciones es para paliar un poco todos los problemas que tenemos en la actualidad, sobre todo el calentamiento global y cómo estamos cargando el planeta. Lo que queremos hacer es enfriarlo, mejorarlo, hacerlo más eficiente, más amigable. Y esta es una tendencia que se viene notando de hace varias décadas, sobre todo la década del 60, el 70, se toma un poco más de conciencia de todo lo que estábamos haciendo con nuestra tecnología, que parecía que nos mejoraba mucho la calidad de vida, pero en definitiva generaba muchos problemas para generaciones futuras. Esta es una reflexión que me encanta poner al inicio, porque es de otra área, es de un economista que dijo hace unos cuantos años que el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista, porque en definitiva eso es lo que está haciendo. Estamos tratando de no ver los problemas a futuro. Entonces, en mi opinión, la solución es decrecer un poco, aflojarle el ritmo que tenemos a este sistema capitalista donde nos está llevando, pero bueno, considero que todavía no estamos listos para eso, entonces vamos a lo que vamos, que es tratar de hacer dispositivos para que sean más eficientes y todo esto sea más lento o por lo menos lo podamos revertir. En un paréntesis, el gran problema de nuestro momento como humanidad es que está resumido acá, prácticamente la mitad de lo que generamos es para tirarlo. Y ese número es terrible, 35% como desecho, 15% como emisiones, el 50% es lo único que usamos de todo lo que procesamos, ese casi centenar de gigatoneladas, y el reciclado al día de hoy es un 7%. Este es el resumen del gran problema. Pero bueno, no todos tenemos la culpa por igual, eso hay que ser un poco consciente. Los países en desarrollo, los países desarrollados tienen un peso muy diferente, entonces claramente el ambientalismo sin conciencia de clase, solo jardinería, otra frase que me encanta. Estos son todos paréntesis antes de empezar. Queremos sacar al mundo de la contaminación, dejar de depender tanto del petróleo. Para eso está claro que tenemos que entrar en las energías renovables. El gran problema de las renovables es que no son constantes. Esta intermitencia hace que necesitemos que en algún momento reservar la energía generada extra para usarla cuando
no hay viento, cuando no hay sol, cuando las olas se mueven un poco menos. Entonces lo que tenemos que mejorar al día de hoy son los sistemas de almacenamiento energético de todo tipo. Y bueno, desde el punto de vista de lo que yo trabajo, que son las baterías, lo que necesitamos de mínima es que sean sistemas eficientes y de máxima que sean portables. Eh, con esta premisa es que vamos a encarar el tema de las nuevas tecnologías, nuevas baterías. La historia de las baterías es larguísima. Algunos autores lo remontan a hace más de 2000 años con la batería de Bagdad. Otros desmienten el caso diciendo que no es una batería, que simplemente eran metales puestos dentro de vasija y que no tenían tal fin, no tenían fines, pero no almacenamiento de energía. Como sea, el punto clave está 1859 de la batería de Planté, que es la de plomo ácido que se sigue usando y hasta hace un par de años fue la más vendida en el planeta. Y el recorrido en estos 150 años, un poco más, es muy largo. Hemos pasado por el éxito de la batería de níquel y cadmio, eh, hemos dejado de usarla por los gran contaminantes que son. En la década de 70, 60 se han sentado las bases de las intercalaciones, aunque la comercialización llegó mucho después. Y en el medio hubo muchísimos intentos, incluso con litio ioduro en los 70. La otra batería fue el níquel metal hidruro, que fue muy exitosa en los 80, hasta que en el 91 se comercializó de manera exitosa la batería de litio-ion con los principios desarrollados en los 70 y que revolucionó todo lo no enchufable, o lo enchufable, pero que se puede desenchufar y seguir usando hasta el día de hoy, incluso en los autos. El premio Nobel del 19 fue a los que lo desarrollaron, para marcar la importancia que tuvo este hito. Lo que hay que tener claro el día de hoy es que estas baterías, si bien las venimos usando desde el 91 de manera ininterrumpida, están creciendo muchísimo en su uso, en su práctica y en su construcción, pero no solo para lo que fueron desarrolladas en su momento, que fueron para los dispositivos electrónicos, sino que lo que está traccionando esta gran producción es la industria automotriz. Se puede ver muy claramente en este gráfico, como en los últimos 6 años, eh, los dispositivos electrónicos prácticamente no ha aumentado la producción de baterías para estos usos, pero sí para coches eléctricos como se ha duplicado e incluso un poco más. Pero claro, la historia no comienza cuando uno llega. Coches eléctricos se inventaron hace 150 años, ya había, con baterías de plomo ácido, han venido evolucionando, pero es algo que muchas veces no se habla y que no se sabe que hace tanto tiempo ya había estos coches. Dicen que se dejaron de usar porque hacían menos ruido, que a algunos se lo adjudicaban que eran para mujeres y como todo, eh, el machismo era mucho más marcado antes, entonces se popularizaron mucho menos. Pero así todo han ido avanzando y bueno, al día de hoy es lo que tiende la industria automotriz en tratar de meter cada vez más coches eléctricos por razones de contaminación. Este es un poco un pantallazo a modo de reloj de la evolución del coche eléctrico. Las baterías de litio-ion ya las han visto a lo largo del curso, sabemos todas las ventajas que tienen, las desventajas, algunas muy marcadas, pero el día de hoy uno de los problemas más importantes que enfrentan son por dos, digamos. Uno, un tema de contaminación, de que los materiales que necesitamos están centrados en países en guerra, todos los problemas que hubo con el cobalto. Eh, Eso por el lado medioambiental. Y por el lado de la energía, el gran problema es que no están satisfaciendo de manera completa la demanda que al día de hoy se necesita. Entonces, lo que hay que buscar sí o sí, desde el lado de la ciencia, desde el lado de la fábrica, de las producciones, son nuevas ofertas para poder almacenar esta energía. Y entonces, bueno, como científicos, lo que hacemos en el primer análisis es buscar en qué se está investigando y cómo han cambiado las modas, por llamarlo de alguna manera, a los temas de investigación en los últimos años relacionados con esta temática. Fíjense, por ejemplo, en este gráfico con distintos tipos de batería, desde la plomo ácido en verde, como al día de hoy se siguen investigando, como desde
el 2010 todavía había muchas investigaciones relacionadas a la temática, y cómo ha crecido el campo de las baterías de litio. Así todo, han aparecido nuevas baterías, como las baterías de sodio, que están creciendo significativamente al día de hoy. Cuando refinamos esta búsqueda, ya directamente con un tipo de tecnología que es de intercalación, ya lo vamos a ver más adelante, eh, se puede ver muy, muy claramente desde que aparecieron, cómo se fueron investigando y creció el número de publicaciones de baterías de litio-ion y cómo con un desfasaje de aproximadamente unos 5 años han salido otras tecnologías y a la fecha hay miles de artículos por cada año. Por ejemplo, se puede ver que en el 91, cuando se empezó a desarrollar esta tecnología, aparecieron los artículos. Cerca del 2010 hay un pico, un crecimiento enorme de publicaciones y de pasados 5 años está el pico de crecimiento de las baterías de sodio. Y asimismo, 5 años después de potasio. Esa es un análisis muy curioso. Incluso con tecnologías que ya las vamos a ver más adelante, de nueva generación, como son tecnologías de azufre, pasa exactamente lo mismo. Las baterías de litio, azufre en este caso, son las más investigadas, pero están surgiendo en unos cuantos años después, en este caso 10 años, baterías de sodio, incluso de potasio. La clave de este tipo de batería, lo que estamos buscando, está en el gráfico este. ¿Me pueden confirmar si ven el puntero? Sí, 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 lo vemos y aprovecho este break, Álvaro, porque en 5 minutos nos va a cerrar Zoom, porque me Ah, estoy dando cuenta que no tengo ya la versión académica, me la han cerrado como terminaron las clases, pero bueno, vamos a tener que reconectarnos y hacerlo así un par de veces. No sé bueno, si o está sea, yo por sigo hasta que termine. correcto. Perfecto. Bueno, sí, acá está el contador, 6 minutos. Perfecto. Sí, muy bien, muchas Bueno, gracias. lo que les decía, lo que tracciona este tipo de tecnología se puede ver resumido en este gráfico, en donde las baterías actuales están en este cuadrante. Este es un gráfico de energía teórica específica versus la energía práctica. Todas las baterías de litio-ion actuales están en este cuadrante. En el cuadrante superior derecho estamos viendo los combustibles derivados del petróleo, como son mucho más altos tanto en densidad de energía teórica como práctica, y en el medio, en la línea de tendencia, las baterías estas de nueva generación, como son litio azufre y litio oxígeno, que se están aproximando de a poco a lo que uno quiere, que es reemplazar los derivados del petróleo. Visto de otra manera, este es un gráfico en donde se ve la capacidad de cada batería, a qué voltaje trabaja y la energía, la densidad energética de cada una. Podemos ver en este cuadrante todas las baterías de litio, como les mostraba recién, en donde los voltajes son altos, pero las capacidades y la densidad energética es bastante baja, comparado con las baterías de plomo, que son, como les dije recién, hasta hace unos años las más vendidas y producidas en el mundo, como a pesar de tener bajo voltaje, baja capacidad y baja densidad energética, fueron las que por 150 años estuvimos usando y seguiremos usando por un buen tiempo, y cómo se diferencian muy, muy marcadamente tanto baterías de litio azufre como litio oxígeno, con potenciales no tan altos, pero destacando en densidad energética y capacidad. Si se van a quedar con una diapositiva de mi presentación, que sea esta, porque es la que más representa la idea de las nuevas baterías, es tener en claro el sistema de almacenamiento de energía, en qué tecnología está basado. Las baterías de litio-ion son baterías de intercalación. Entonces, ahí lo que pasa es que para eh, guardar o almacenar un electrón, un litio, lo que necesitamos es una estructura que lo contenga. El caso más común es el de grafito, entonces para transferir un electrón, o sea, un litio que se intercale, necesitamos 6 carbones. Esto es un peso equivalente de unos 72. Si hacemos las cuentas, lo que nos da es un ánodo que tiene una capacidad de unos 370 mAh por gramo. En el caso del cátodo, generalmente son óxidos de litio y metales, que son más pesados aún, entonces las densidades energéticas son menores todavía, del orden de los 170 o 200 de algo. Esto es porque el litio se mueve como ion de un lado al otro y no tiene una reacción, no, siempre está como litio más. En el caso de las baterías de nueva generación, en general son baterías donde hay una reacción del elemento. Entonces acá
Para almacenar un electrón simplemente necesitamos un litio, porque el ánodo, en este caso, que lo estoy señalando acá, está compuesto en nada más que de litio. Entonces, ya no necesitamos 72 de peso equivalente para almacenar un electrón o para transferir un electrón, sino 7. Claramente, la batería es 10 veces más energética. En este caso, casi unos 4.000 mAh. Y por poner un ejemplo, en el caso de azufre, ahí ya no tenemos un óxido de metal, nada compuesto, sino simplemente azufre. Entonces la densidad energética también es altísima. En este caso, de nuevo, unas 10 veces más, con 1675. La ecuación para sacar esta cuenta está en el centro. Esta es la clave y el porqué de las baterías de nueva generación. Bueno, pasando a las baterías que acabo de nombrar, las baterías de litio-azufre. Si vemos la tabla periódica y nos acordamos un poco, de elementos más electropositivos, electronegativos, más pesados, más livianos, y queremos hacer un sistema de almacenamiento de energía, justamente, lo que tenemos que buscar son elementos livianos y con gran diferencia entre su electronegatividad. Entonces, claramente el litio destaca por ser uno de los más livianos, y si tuviéramos que buscarle un par para armar una batería, una cupla, lo que hacemos es buscarlo en el otro sector de la tabla. Es por eso que se han hecho intentos incluso con yodo, con flúor, por sus electronegatividades, y por eso el éxito de las baterías de litio-oxígeno y litio-azufre. Como decía el profe de mi postdoc, que lo mencionaba recién Ernesto Calvo, que una batería es prácticamente una bomba, pero de liberación de energía controlada. Hay muchos combinación de elementos y reacciones que nos pueden dar una gran cantidad de energía. El tema es poder controlarla en el momento y usarla a nuestro favor. Este video muy cortito explica claramente el principio de las baterías de litio-azufre. A ver si se reproducen. Acá está. Cuando conectamos un ánodo de litio, que es simplemente litio metálico, con un cátodo, en este caso de azufre, lo que hacemos es oxidar el litio al litio más. Este migra, pasando por un separador embebido en el electrolito, hasta el cátodo, en donde el azufre, que está como azufre 8, se reduce a polisulfuro de cadena larga. Y esos polisulfuros de cadena larga se siguen reduciendo hasta formar polisulfuro de cadena corta. Esto es una gran cantidad de energía, que es la que podemos obtener por un circuito externo en el pasaje de electrones. En el caso de la carga pasa justamente la reacción opuesta. Entonces lo que estamos haciendo es oxidar los polisulfuros de cadena corta que formamos, sulfuro de litio, y restaurar el azufre 8 y devolviendo los litio más como litio metálico. Resumiendo, eh, la ecuación que tiene lugar en el ánodo es que el litio metálico pasa a litio más cuando se oxida, liberando un electrón, y la reacción inversa en la carga. Y en el electrodo positivo, el azufre 8 reacciona con 16 litios más, con 16 electrones para dar sulfuro de litio. Obviamente esta es la parte... Ahí está. Obviamente esta es la parte teórica, lo que debería suceder, y en realidad nunca es tan simple. Las reacciones del azufre en estos entornos son mucho más complejas de lo que parecen. Hasta el día de hoy no están 100% claras, dependen de muchas condiciones, entre ellas el electrolito y las condiciones de trabajo. Eh, es todo un proceso. Si se parte de un sólido, que es el azufre 8, y de a dos electrones termina en sulfuro de litio, pero los caminos que puede tomar en el medio son diversos, y eso es materia de estudio en estos momentos. Este es uno de los tantos ejemplos de mecanismos de reacción propuestos para este tipo de baterías. Para que tengan una idea, estas son las formas de representar la extracción de energía o la carga y descarga de las baterías, los perfiles que les llamamos, que ya los vieron en baterías de litio-ion. En este caso lo que tenemos es, cuando armamos una batería de litio-azufre, el potencial está cercano a los 3 volts, dependiendo de, como les digo, del electrolito y demás. Y cuando uno empieza a extraer energía, o sea, a reducir el azufre, lo que hace es pasar de un sólido, abrir la cadena del azufre, de azufre 8 circular a lineal, a generar los polisulfuros. Estos en general son solubles en los electrolitos, y después
seguir reduciendo, entrar a formar los polisulfuros de cadena corta, que ya no son solubles, y volver a tener un sólido insoluble en la superficie, que es uno de los grandes problemas de esta batería, tener sólidos insolubles justamente en los electrodos. Y el proceso inverso, son las reacciones inversas, desde el sulfuro de litio de cadena corta, estos sólidos insolubles, a solubilizarlos como polisulfuro de cadena larga y finalmente terminar en azufre 8 cíclico sobre, sobre la superficie de Cato. El panel de la izquierda muestra algo un poco más teórico, el panel de la derecha muestra una batería real, en donde la cinética claramente de la primera parte es mucho más lenta, mucho más rápida, y a continuación la cinética se va empeorando hasta que en general nunca se extrae la energía teórica de estas baterías, siempre terminan antes con oclusión del electrodo, una pasivación completa. Los platón nunca son tan marcados y los sobrepotenciales existen y es, un, es todo un tema de estudio tratar de disminuirlo. Por eso el porcentaje de utilización del azufre nunca es del 100%. En este mini video también les muestro un par de los problemas grandes que tienen estas baterías. El primero es el efecto Shuttle. Como les comenté recién, cuando uno genera los polisulfuros en la superficie del electrodo, estos en general no se quedan sobre el cátodo, sino que se solubilizan y es una pérdida de material activo. Ese es un gran problema. Y el otro es que el azufre es no conductor, la conductividad es muy, muy baja, entonces nunca se puede trabajar con un cátodo solamente de azufre, sino que tiene que tener un material conductor extra, encareciéndola. Y finalmente, desde el lado del ánodo, uno de los grandes problemas es que el litio, eh, tanto cuando se oxida como se reduce, cuando vuelve a depositarse sobre la superficie del litio metálico, no se deposita de manera eh, homogénea, sino que hay efectos de corrosión y efectos de dendrita. Cuando se genera corrosión es difícil porque quedan partes de litio sin usar, entonces vas perdiendo material y a su vez cuando se generan dendritas, así con núcleos de crecimiento, hay mucho riesgo de que rompan el separador y cortocircuiten la celda. Eso es común a distintos tipos de tecnologías en baterías, desde la batería de plomo en adelante, y acá es algo muy, muy, muy marcado que se tiende a evitar por la peligrosidad que ello incluye. Eh, para verlo de otra manera, a los perfiles, esto es un voltagrama cíclico de una batería de litio-azufre, en donde se puede ver cómo tenemos los dos picos de reducción del polisulfuro que les mencionaba recién, a los potenciales mismos de los similares a los de los plató en los perfiles de carga y descarga, y como a su vez, por efectos de cinética bastante sobrepotencial, podemos observar tanto los dos picos de las reacciones de oxidación de estos polisulfuros. Y acá un ejemplo de una batería real, en donde uno arma la batería, tiene más de 2 volts o 3 volts cuando la arma, cuando la comienza a descargar, como por efectos de diferentes viscosidades, por esto que le decía de los equilibrios entre los distintos polisulfuros, puede tener algunos sobrepotenciales extra, algunos plató, luego lo más deseable sería que esto se prolongue, pero bueno, en este caso esta batería no descargó mucho, porque tiene un problema, que es el efecto Shuttle, que lo podemos ver más marcadamente en la carga, en donde luego de que la batería descargó todo lo que pudo, cuando vamos a cargarla y volver a generar este azufre 8, lo que pasa es que los polisulfuros no están en la superficie del electrodo, sino que se van disolviendo constantemente. Entonces empieza un movimiento de estos polisulfuros entre ánodo y cátodo, y lo que se hace es llegar a un estado prácticamente estacionario en potencial y nunca se termina de cargar la batería. Ese es uno de los grandes problemas que tienen en este momento y uno de los desafíos a, a mejorar en esta tecnología. Un poquito de historia de las baterías de litio-azufre, como les contaba, nacieron en los 70, incluso hay reportes en los 60, sentando las posibilidades de estos materiales. No voy a entrar en detalle, pero en cerca de los 2000 se empezó una línea de investigación muy importante en materia de litio-azufre, que era, como se pueden imaginar, que el azufre no esté totalmente libre y depositado en el cátodo, sino que esté unido covalentemente con compuestos como poliacrilo nitrilo con azufre, lograron hacer polímeros en donde el azufre puede reaccionar con el litio, pero a su vez no estar totalmente libre, sino anclado a la superficie. Entonces la reacción es la misma, pero el azufre no puede moverse hacia el electrolito y
evitar el efecto Shattle. Tienen todo otro tipo de problemas, pero no el problema de efecto Shattle. Y cercano al 2010, 2009, fue una de las revoluciones que tuvo esta tecnología con el grupo de Linda Nasser en Canadá. Lo que hizo fue probar en carbones mesoporosos con una estructura jerárquica, incluir el azufre ahí dentro. Entonces, todo esto que le estuve contando sucede, pero en la inmediación de los poros del azufre, quedándose atrapado físicamente o confinado de alguna manera y eliminar en gran parte este efecto Shattle y poder ciclar. Y de ahí en adelante, bueno, todos los caminos que siguen las tecnologías, escalando, pasando a pouch y después centrándose no solo en el cátodo, sino en el ánodo, que es uno de los problemas que comparten todas estas tecnologías, que es tener un ánodo de litio metálico dentro de la celda, con todos los problemas y los riesgos que eso conlleva. En definitiva, para estudiar en baterías de litio de azufre, dos grandes campos, cátodo por un lado, el ánodo por el otro. Dentro del cátodo, los cátodos carbonosos, como les mencionaba, que vienen del grupo de Linda Nasser, todo lo que se puede hacer en ese área. Los cátodos con azufre anclados en la superficie, que son distintos polímeros, polímeros conductores, en donde ya nos podemos saltear este efecto Shuttle y centrarse en otros problemas, como por ejemplo, cómo hacer para que tengan gran cantidad de azufre y que el azufre no sea algo muy, muy minoritario en el cátodo, cosa que la densidad energética sea realmente alta. Y después cátodos combinados con metales y demás para acelerar estas cinéticas lentas que les mencionaba recién. Y bueno, del lado del ánodo, todos los problemas intrínsecos a tener un elemento tan reactivo en una solución. Esto que les contaba recién, que acá está mostrado un poco más gráfico, que es evitar la corrosión del ánodo, que puede llegar a cortar pedazos incluso, hacer que se separen pedazos de litio metálico y no estén en contacto. Entonces es un material que tenemos dentro de la celda que pesa, pero que no es electroactivo, y evitar las dendritas, porque son puntos de nucleación que pueden llegar a romper el separador, incluso tocar el cátodo, generar reacciones muy rápidas, muy exotérmicas, descomponer el solvente y tener todos los problemas que uno conoce que pueden tener las baterías, incluso las de litio. O sea, lo que se conoce como una SEI bien estable. Los desafíos, se los fui listando recién: formación de dendrita, efecto Shuttle, cinética de conversión muy lenta, el tema de que sea aislante, o sea, porque es una paradoja tener una batería de azufre que reacciona con dando muchísima energía, pero partimos de cátodos aislantes. Entonces eso es una contradicción en sí misma, hacer que esos cátodos sean más conductores. Y finalmente el desafío del cambio de volumen, porque esta, esta tecnología lo que hace es pasar de azufre 8 a 8 moles de sulfuro de litio. Y eso incluye, como dice acá arriba, pasar de unos, de esta, justo me estoy tapando acá, eh, de pasar de unos 124 a unos 222 centímetros cúbicos por gramo, creo que era esto, o sea, una expansión de un 80%, razón por la cual es muy difícil incorporar este azufre adentro de materiales que superen el movimiento que genera un 80% de cambio de volumen. Lo que pasa con materiales que no pueden aguantar este cambio es que se empiezan a partir y no quedan en contacto. Entonces, el cátodo que tenemos electroquímicamente activo es cada vez menor. Para terminar un poquito de realidad de este tipo de tecnologías, como hablábamos antes de la charla, no hay prácticamente, no hay en el mercado baterías comerciales. Hay muchas empresas que han anunciado grandes inversiones, que se han ido fusionando, que han comprado empresas previas, pero al día de hoy, si uno, hasta donde yo sé, si uno quiere comprar una batería de litio de azufre, comercialmente no existe. Y como todo, hasta que no exista comercialmente, los precios no van a bajar y va a ser algo que esté en la academia o en grados ahí de avance muy bajos. Esta es una lista de empresas que más se han ido nombrando. Creo que Oxys fue la que más cerca llegó. Una empresa creo que era inglesa que se estaba por establecer en Brasil, pero hasta donde yo sé nunca lograron cerrar nada. La otra tecnología que le quería comentar un poquito en estos minutos son baterías de litio-oxígeno. Muchas veces la van a ver como litio-aire.
Históricamente se hablaba de baterías de litio de aire, pero en realidad lo que reacciona es el oxígeno, el cátodo. Lo de aire quedó como algo histórico. Baterías de litio-aire hay de distintas configuraciones. En general, a la que más se le apuesta o a la que más estudios hay son baterías apróticas, en donde el electrolito usado no reacciona con el litio metálico, porque si no, ya entramos en baterías de estado sólido, en donde no hay directamente electrolito, puede estar en contacto, cerámicos, caros, baja conductividad y todos los problemas que uno conoce de las baterías de estado sólido de otras tecnologías y sino baterías acuosas, en donde eh, todo parece un poco más simple, pero hay que proteger de alguna manera activa y permanente el litio metálico, porque si no hay una reacción constante entre el agua y el litio, y si no, baterías mixtas, en donde una parte funciona de manera prótica y la otra parte acuosa, pero tiene que haber una interfase que prevenga el contacto del agua con el litio. Entonces, en general, a la que se le apuesta, o por lo menos a mi criterio, una de las que más hay publicado y más se espera son de estas baterías de tipo aprótica. Una nota de color para empezar, como le mencioné antes, desde los años 60, 70 hay reportes de las posibilidades de generar una batería de litio-oxígeno. Teóricamente, la reacción del litio con oxígeno saca la energía y luego revertirla. Eh, Fue muy difícil, nunca se probó, siempre hubo artículos diciendo que se podía y nada más. Hasta los años 90, creo que fue en el 96, el grupo de Abraham estaba trabajando con celdas de litio-ion, probando electrolitos poliméricos. Entonces, como estaban centrados en el electrolito, trabajaban en intercalación y como ánodo tenían un litio metálico. Lo que estaban haciendo era, mientras descargaban la batería, pinchar la celda, sacar una muestra de electrolito para analizarlo como se iba descomponiendo, qué le pasaba. Entonces, en el medio de cada pinchazo, para sacar el electrolito, lo que veían es que el potencial subía, y en algunos casos no solo subía, sino que tenía una capacidad asociada. Entonces se pusieron a hacer las cuentas y termodinámicamente descubrieron que podía ser una reacción del litio con el oxígeno. Entonces modificaron la celda y le pusieron una ventanita real para poder agregarle oxígeno en las cantidades adecuadas y estudiarlo. Y efectivamente lo que encontraron es que el potencial podía subir hasta lo que predecía la ecuación del litio-oxígeno y las capacidades aumentaron claramente. Este fue el paper fundamental en el 96 que sacó el grupo de Abraham en Estados Unidos diciendo las baterías de litio-oxígeno son reales, son posibles. Muchos años después, el mismo Abraham comenta lo azaroso que fue en un artículo muy cortito, comenta lo azaroso que fue este descubrimiento. Esto es más o menos lo que le dije recién, un poquito más ilustrado. Desde el comienzo de las baterías de litio-oxígeno, el descubrimiento de Abraham en el 96, y después la revolución y todos los temas que fueron incluyendo estas tecnologías. Uno de los principales, a mi entender, luego de que sean baterías recargables, porque era fácil hacer la reacción para descargar, pero no luego cargar, descubrir el mecanismo, cómo influenciaba cada uno de los solventes, y algo de lo central para mí, que es cerca del comienzo de la década del 2010, que fue intentar cargar estas baterías con mediadores redox. Voy a hablar a continuación. Y bueno, hasta el día de hoy es algo en estudio, no es algo que está cerrado, hay muchísimas partes que no están claras, o que sale algún artículo y 4 o 5 años después sale otro desmintiendo ese anterior o diciendo que estaban equivocados en tal parte. Así que un campo de estudio muy fructífero. La clave, como siempre, es esta: comparar la tecnología propuesta con la gasolina y ver cómo tanto en la parte teórica como en la parte práctica llegamos a valores muy similares. Eso es lo seductor de esta tecnología, que ni siquiera otras como el litio azufre la tienen. La base del funcionamiento es muy clara: es litio que reacciona con oxígeno para dar peróxido de litio. Una reacción en principio reversible, pero que tiene muchísimos problemas asociados. El litio, al igual que en el litio azufre, se oxida al litio más, libera un electrón y el oxígeno se reduce a superóxido o peróxido,
se reacciona con el litio, forma un sólido, da esta descarga espectacular, le sacamos muchísima energía, luego los problemas vienen para recargarlo. Estrictamente, uno siempre grafica las baterías de esta manera. En el caso de la batería de litio-oxígeno, esto no está del todo bien cuando ponemos un cátodo de carbono, un cátodo poroso. El cátodo estrictamente es el oxígeno que reacciona y se reduce. Pero bueno, el oxígeno es gaseoso, entonces lo que se necesita es un sustrato en donde se dé la reacción. Y como siempre, el carbón sigue siendo una de las mejores opciones por costo y por conductividad. Si ven en este gráfico acá abajo, distintos metales reaccionando con oxígeno y cómo destaca siempre, ya sea incluyendo el oxígeno o no en la reacción, eh, el litio. No, no así en potenciales, pero sí en capacidades. Y bueno, todos los problemas que tienen asociada esta tecnología vienen porque la reacción es muy compleja. Como se imaginan, lo que tenemos es en solución litio como litio más oxígeno disuelto en el electrolito para dar un producto sólido sobre un material conductor. Y esa reacción que se dé hacia un lado y hacia el otro para formar o disolver el peróxido de litio formado. Todos los problemas vienen de esta reacción heterogénea en las tres fases posibles. Entonces, el mecanismo es mucho más complejo incluso que la de azufre. Eh, Básicamente partimos del oxígeno y vamos hasta el peróxido de litio, que es el producto deseable. En el medio hay intermediarios de reacción, como es el superóxido de litio, pero pasan un montón de reacciones más, involucrando oxígeno singlete que descomponen el electrolito, que se descompone el cátodo, y dependiendo, bueno, sí, eh, paso acá. Eh, lo que le quería mostrar, antes de entrar un poquito más en el mecanismo que lo tengo a continuación, son cargas y descargas, estos perfiles de análisis de batería reales. Cuando armamos una batería tenemos el potencial de 2,6, 2,7, 2,8, dependiendo de muchos factores. Aplicamos la corriente de reducción, descargamos la batería, nos da una capacidad enorme. Y el problema, como les comentaba recién, radica a la hora de cargarla, en tratar de disolver todos los productos formados en el cátodo. Entonces, muchas veces lo que obtenemos es una excelente descarga, un plató bien marcado y la batería se termina. Se termina la capacidad que le podemos obtener porque el cátodo se ve totalmente obstruido. A la hora de cargarla, lo que tenemos que hacer es disolver un sólido no conductor muy grande depositado en la superficie. Entonces los sobrepotenciales son enormes y la batería prácticamente no carga. Si hacemos una descarga a continuación, lo que va a hacer es que la batería esté totalmente muerta. Gráficamente y de manera muy esquemática, es lo que se ve en el índice de esta figura. Son poros de un material. Queremos que sea poroso para tener gran área y poder depositar mucho sobre la superficie, pero a su vez tienen diversos cuellos de botella que cuando depositamos bastante material sobre el electrodo, lo que hacemos es terminar ocluyéndolos, no dar acceso al electrolito, que no se dé la reacción reversible y que la batería se termine. Entonces, además de todas las variables de estudio que incluyen las baterías convencionales, este tipo de batería lo que tiene es una variable más que es cuánto la descargamos. Porque dependiendo de cuánto descargamos la batería, es cuánto pasivamos la superficie y cuánto acceso vamos a tener a ella cuando la logramos cargar. Entonces esta, por ejemplo, puede ser es la misma batería, que en este caso la descargamos hasta una capacidad de 6 mAh centímetros cuadrados, y esta la descargamos a 0,5. Entonces se puede ver la diferencia que hay entre los sobrepotenciales de carga. Entrando un poquito más al mecanismo, que era lo que les quería comentar recién, la gran diferencia eh, viene por el tipo de solvente utilizado y por las densidades de corriente utilizada. Entonces, cuando partimos del oxígeno, está en la solución del electrolito, cuando se reduce a un superóxido. Este superóxido puede volver a reaccionar convirtiéndose en peróxido o puede migrar hacia el seno de la solución para luego tener esa reacción y convertirse en peróxido. Si el electrolito, o el solvente, mejor dicho, tiene un donor number bastante bajo,
lo que hace es no poder solubilizarlo y reacciona sobre la superficie, pasivándola de manera casi inmediata con cristales. Esto también puede suceder si lo hacemos muy rápido, si no le damos tiempo a que, a que este peróxido de litio migre hacia la solución y rápidamente pasa el otro electrón, de nuevo una reacción de dos electrones que termina en peróxido de litio, pasivando la superficie. Esto lo que hace es que tengamos capacidades muy bajas, que podamos sacar muy poco provecho de la batería. Por el contrario, si este oxígeno cuando se reduce le damos el tiempo suficiente para que migre hasta la solución y recién desde ahí pase el siguiente electrón, por dismutación generalmente, lo que se hace es que se obtiene un sólido muy grande, que en este caso son toroides, lo que se llaman toroides o medios toroides que precipitan desde la solución. Esto se puede lograr con donor number altos en los solventes o con un tiempo extra, digamos, que sería trabajar a baja corriente. Serían para bajo C, como lo que se habla en la jerga de batería. Eh, entonces, estas son, de manera muy esquemática, las dos situaciones que se pueden tener en baterías de litio-oxígeno. Solubilizar o no solubilizar el superóxido, trabajar a baja corriente o alta corriente, lo que condiciona el mecanismo de reacción de la batería y el producto que vamos a tener en la descarga. Y dependiendo del producto que tenemos en la descarga, es cómo va a ser nuestra carga, si va a ser fácil o difícil, dependiendo de la cantidad de energía que le saquemos a la batería. Acá es donde entran en juego lo que les comentaba recién, estos mediadores redox, que son moléculas que uno utiliza para poder disminuir el sobrepotencial. Cuando descargamos la batería, le sacamos un montón de energía, por ejemplo, estamos en esta situación. Cuando termina la descarga tenemos toroides de peróxido de litio no conductor muy grandes sobre la superficie del electrodo. Y muy grandes son 2, 3, 4 micras. Entonces, para poder disolverlos, oxidarlos después, solo con corriente de oxidación desde el electrodo, lo que tenemos son sobrepotenciales enormes y una enorme pérdida de energía. Entonces, una de las tantas soluciones y propuestas que hay al día de hoy es agregar moléculas que puedan oxidarse ellas a menores potenciales para poder luego oxidar al peróxido de litio en solución y así disminuir el sobrepotencial. Esto que les cuento así en 30 segundos es todo un campo de estudio al día de hoy en baterías de litio-oxígeno. Como se imaginarán, toda molécula que tenga una cupla redox entre estos potenciales mencionados es un candidato a ser estudiado como un mediador redox o potencial en estas tecnologías. No es tan simple, tiene que cumplir muchísimos requisitos, desde solubilizarse en estos electrolitos, que son en general glimas, que ya tienen solubilizado 1 molar de litio o más. En principio deberían no generar oxígeno singlete cuando se reduce eh, el oxígeno. Este es simplemente un pantallazo para decirle que hay muchas moléculas posibles a ser estudiadas candidatas a mediadores redox. Para mostrarle estos toroides en una batería, este es un experimento que hicimos hace unos cuantos años. Lo que hicimos fue descargar la batería e ir mirando con distintas técnicas superficiales en distintas etapas de la descarga y en la carga final. Entonces, por ejemplo, si ven acá en la serie central del TEM, lo que hicimos fue en D1 ver cómo estaba el electrodo en la descarga, cómo evolucionó hasta D2 acá en la descarga, finalmente el punto G, que sería el D3, es al final de la descarga como estos productos son enormes. En este caso la escala no se ve, pero me acuerdo que eran unas 3 micras. Y como luego, sin trabajar con mediadores redox, luego de un sobrepotencial enorme, podemos disolver algo los toroides de la superficie, pero no de manera completa. Entonces, si esto pasa en un ciclo, se imaginarán que en 10 o 100 la batería termina muriéndose de golpe porque no tiene más material activo o posiblemente electroactivo en el cátodo. Eh, bueno, al igual que en las baterías de litio-azufre, comentarle un poquito, si en las litio-azufre la realidad está lejos, en las baterías de litio-oxígeno no está más lejos aún. No hay ninguna empresa que la comercialice ni que crea que la va a comercializar en un breve tiempo. Estos son algunos de los nombres más mencionados, pero en la realidad no hay nada. Y bueno, para terminar,
un poquito de baterías, ya no después de las litio-ion, sino después de las litio, eh, que se explican por sí solas. El argumento básico es es el flujo del litio en el mundo. Lo rojo es desde y lo verde es hacia, desde dónde va hacia dónde va. Entonces, el movimiento del litio es enorme porque está poco distribuido en el planeta. Si vemos la tabla periódica, la usual, la que convivimos todos los días, es esta, pero si vamos a la tabla periódica, por lo que tenemos en la Tierra, los elementos que tenemos en la Tierra, esta sería un poco más correcta. Y si vamos a lo que tenemos en la corteza de la Tierra o lo más accesible, esta sería la más representativa. Entonces está claro que el sodio es bastante superior al litio teniendo en cuenta solo la disponibilidad, que en realidad se traduce en costos. Este es un graphical abstract que saqué de un congreso que me gustó mucho, es que es muy esquemático cómo va la tendencia, donde el sodio avanza, el litio avanza, pero ya un poco más lento, y bueno, las baterías están un poco más atrasadas por más que se siguen usando. Con respecto a Sodio-Ion, en el 2021 KTL anunció que ya tenía una batería comercial. Para el 2025 dijo que ya iba a tener vehículos con más de 300 millas de autonomía. Ya está el primer auto de origen chino de esta marca. Salió en el 2023 con unos 200 kilómetros de autonomía en las condiciones de venta. Están las baterías, se estudian, BYD ya tiene sus propuestas también. Pero a nivel nuevas baterías, en línea con lo que les venía comentando recién, el litio azufre, el equivalente serían estas de sodio azufre, que de nuevo, si ven este gráfico, se explica el porqué del interés, la abundancia relativa del sodio sobre el litio y el costo por sobre todo mucho menor que tiene el sodio sobre el litio. Esto es lo que le hace el auge en las publicaciones y por sobre todo un auge en la apuesta de las empresas. Los principios son muy similares a las baterías de litio-azufre, solo que aún más compleja porque el cambio de volumen es mayor y a su vez los polisulfuros que se generan en el medio, en las reacciones intermedias, son más solubles en los solventes habituales. Entonces tienen todos los problemas que les comenté recién brevemente y aún más. Entonces están un poquito más lejos todavía de la realidad y es un campo de estudio más profundo todavía. Las ventajas es la alta capacidad teórica, la densidad energética, la abundancia, pero por sobre todo el bajo costo. Y los desafíos son los mismos que en las del litio azufre, pero como les decía, peor el efecto Shuttle y la cinética es más lenta y la solubilidad de los polisulfuros es mayor. Y bueno, brevemente, en una diapositiva comentarles que existen baterías de sodio-oxígeno, el equivalente a las del litio-oxígeno. Estas sí, están en pañales directamente, incluso en la bibliografía. Eh, lo único que hay por ahora son estos cubitos preciosos de óxido de sodio, grandes capacidades, bajos costos, pero bueno, con miles de problemas, como se imaginarán, recién comenzando su etapa de investigación, así que no sé si alguna vez se comercializará. Bueno, para finalizar la charla, contarles que en el grupo de Jujuy lo que estamos haciendo es centrarnos en distintos tipos de baterías. Tenemos colaboraciones desde litio-ion a sodio-azufre y lo que estamos un poco más centrados es en tanto el litio-azufre como el litio-oxígeno. En oxígeno, un poco de desarrollo de cátodos y catalizadores, que serían los mediadores redox que les comenté recién. Y en litio azufre, sí, prácticamente todo cátodos, tanto carbonosos como no carbonosos, o sea, con el azufre puesto por molienda o metal fusion, pero eh, físicamente nada más una mezcla en el cátodo o ya anclado covalentemente, como en el caso del poliestireno nitrilo con azufre. Y tenemos algunos artículos también con separadores modificados. La idea es siempre la misma, tenemos la materia prima y lo que queremos hacer es a través de la ciencia llegar a tener soberanía tecnológica, sería como el ideal y bueno, en algún punto del camino intermedio estamos. Eh, Algunos de los artículos del grupo y en colaboración que tenemos tanto litio azufre como litio oxígeno.
centrados en, además de todo lo que les comenté, en el uso de la biomasa como material de partida, de coste cero o incluso ecológico, porque partimos eliminando un residuo, tanto para cátodos como para binders, dentro del material del cátodo. En litio oxígeno, puntualmente hicimos una colaboración con un grupo de España hace poco, en donde imprimimos electrodos de manera 3D, partiendo de resorción formaldehído con diferentes catalizadores y como pudimos proponer cátodos autosostenibles que funcionaron muy bien dentro de baterías prototipos de litio oxígeno. Y bueno, un poco una tesis de un estudiante de doctorado de la Universidad de Río Cuarto, en donde partimos de moléculas conocidas en otras áreas, pero no en baterías, como mediadores redox. Pudimos probar que funcionaba muy bien, entonces tenía el problema de ser cara, entonces lo que hicimos en esta tesis fue proponer modificaciones de estas moléculas, buscando otros centros activos, seguir probando cuáles funcionaban, cuáles no, y después el por qué, empezar a desglosar la molécula en distintas partes, seguir probando cuál funcionaba, cuál no, y a través de qué mecanismo. Esta es la tesis de Héctor Rueda, que está cerca de su finalización. Mientras tanto, yo siempre tengo la misma conclusión, están pasando muchas cosas en el mundo, uno se centra en sus propios desarrollos, en las tecnologías, pero el mundo también hace lo suyo, se usa más la bicicleta, hay estudios que muestran que con un vehículo de 30 años contaminas menos que con ir cambiando el Tesla todos los años, todas las apuestas que hubo para mejorar el parque automovilístico y llevarlo que sea eléctrico, que funcionó mientras hubo grandes subvenciones, pero cuando quitaron las subvenciones las ventas cayeron. Hasta hace un par de años era ínfimo, como el mapa este que te mostró a la izquierda, los países que te llegan un 20% de autos eléctricos son los más ricos del mundo y muy, muy pocos, y en la mayoría del mundo prácticamente no hay. Y, y bueno, otros países siguen descubriendo petróleo y estirando la brecha esta de tiempo que tenemos. Estamos viviendo una transición, yo creo que esa es la clave. Esta frase la resume muy bien para mí. Y bueno, finalmente agradecimiento porque siempre la ciencia es colaborativa, se hace con muchísima gente y muchísimas instituciones y con distintas inversiones. Entonces, esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y bueno, quedo abierto a las preguntas que surjan. Excelente, muchas gracias Álvaro por la interesante plática y las perspectivas que nos presentas. Am, Vamos a tener un cierre de la sesión por este límite de 40 minutos en 4 minutos, entonces tal vez podemos aprovechar de hacer las preguntas y una vez que tengamos que reentrar, iniciamos con la plática de Oliver. Entonces, preguntas para Álvaro. En lo que preparan sus preguntas, sí, yo tengo una pregunta. Por lo que mencionabas de azufre y la necesidad de atrapar los azufres, ¿hay alguna aplicación que haya involucrado MOFs en encapsular azufre de alguna manera en aplicaciones de materiales catódicos? Sí, hay muchísimo de MOF, casi que te podría decir que es una línea de investigación dentro de la batería propiamente, tanto MOF como derivados MOF o MOF carbonizados, eh, hay muchísimo, hay muchísimo. El problema de los MOF es que vuelven a ser no conductores, Mm. entonces generalmente hay que derivarlo, derivatizarlo o calcinarlos, y entonces ahí lo que te queda son óxidos de con alguna estructura que se mantiene, pero no la del MOF. Entonces, hay bastante. Ya, correcto. Sí, sí. Como que lo que presentaba sugería que ese es el tipo de solución que se Sí, está sí. buscando ahí, ¿no? Ujú. Bien, Igual también de, antes de que, disculpa Marcelo, Adelante. antes de que cerremos para volver a entrar, les pido por favor a los que están participando que llenen el formulario que se tiene, porque nos sirve la información que va quedando ahí. Ya, muchas gracias.
Ahí veo que hay una mano levantada. Sí, David, Una- adelante. Gracias, ¿me escuchan? Sí, Sí. Ok, una preguntita. Hace un tiempo había leído sobre polímeros politiacidas, que son polímeros de azufre con nitrógeno, que además son conductores. No sé si alguien está trabajando en esto, no sé si pueden servir como elementos de electrodo en este caso. si son conductores y pueden contener una alta proporción de azufre, seguro que pueden servir. Exactamente ese no me acuerdo de haberlo leído, pero sí, la clave es que puedan contener un alto contenido de azufre, porque hay muchos polímeros conductores que pueden tener algo de azufre, pero después cuando se arma el electrodo terminan siendo muy baja la proporción de azufre y eso hace que no funcione. O sea, funciona muy bien, pero las densidades energéticas son muy bajas. En el Estos caso son, del poliacrilo y nitrilo, que son bastante difundidos, están en torno al 35-45% de azufre y no mucho más que eso, lo cual es un gran ya, problema porque en los carbones estamos trabajando al 70, 80, 90% de azufre. ya, estos son polímeros basados en S4N4 que se polimerizan, ¿no? Entonces son equimolares entre azufre y nitrógeno en realidad y son altamente conductores. Pero es un tema medio oscuro, medio que se ha perdido en los años 70, creo alguien trabajó en eso, pero después no escuché nada más. Esa era mi curiosidad. Gracias. No, lo desconozco eso. Gracias. Bueno, igualmente se está por cortar, pero dejo mi correo ahí por si alguien quiere decir algo. Perfecto, pues entonces en un momento más retomamos con Oliver. Muchísimas gracias, Álvaro, nuevamente.